Queridos amigos, venidos en Bonora, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Siempre hemos placer recibirnos en nuestra casa de encuentros de Ajad de cada semana. Qué orosos que somos de tener tantos amigos que nos vienen a mirar y a estar interesados en los sujetos que queremos partillar con todos vosotros. Como cada semana debo de hacer las presentaciones, estamos en nuestro encuentro de Ajad número 65. Vamos a tener hoy una interesante presentación de un sujeto que todavía no hablamos en nuestros encuentros. Ama, en primero vos debo decir que el próximo 2 de enero no vamos a tener encuentros de Ajad. Este fin de semana vamos a tomar vacaciones. Ama, vamos a tornar el siguiente, el 9 de enero, vamos a tener nuestro encuentro de Jaquetía con la balabaya Alicia Cisoraz de Voces de Jaquetía. Su musafira será Estrella Jalfón de Ventolila y el sujeto, el título que le metieron a su encuentro es Dos amantes de la Jaquetía, buenas cuentas hagamos. Así que vos convidamos este otro Al-Had 9 de enero. Como siempre, todos nuestros encuentros quedan enregistrados y los vas a encontrar en nuestra página de sefarad.com/TV o directo en el canal de YouTube de la muestro que es youtube.com/sefarad. Y tenés aquí todos los videos y mismo el que vamos a tener hoy. Si vos querés dar vuestro ayudo, vas a encontrar la manera en sefarad.com/encontros. Vos rogamos que nos hagas llegar vuestro dono para poder continuar con los costes de los encuentros y tener ansina más y más cada semana. Y ahora sí, hoy vamos a tener un encuentro que estará a cargo de Ladino 21 con uno de sus directores. El balabay será el doctor Carlos Yebra López, su musafir, el querido Maurice Fresco, y ellos nos van a hablar de el ladino en Sudáfrica. Hola, Carlos. Shalom, shalom. Que Javier, Javerim. Merci mucho, cara Liliana. Antes que todo, me agradaría regraciar de las honduras de mi corazón a toda la gente que vino a este encuentro, así que a Liliana y Marcelo por atacar estos maravillosos encuentros de Al-Had. Y ahora me agradaría mucho presentaros a mi caro amigo Maurice Fresco. Maurice, venido con bueno. Merci mucho. Gracias, Carlos y Liliana. Ok, hoy vamos a hablar el sujeto de los Sfaradim que vinieron o que están aquí ahora en África, en Central y Sudáfrica. Ok, antes de empezar de hablar sobre el ladino en África, es importante de saber que, porque yo sé que muchas personas no saben exactamente dónde es el Congo, dónde es Rodesia, que ahora se llama Zimbabue, y Sudáfrica. Muchas personas piensan que Sudáfrica es la misma cosa de Zimbabue. Son completamente diferentes países con gobernantes. Yo no sé, Carlos, puedes mostrar sí. Vamos ahora a la estampa viniente, cara Liliana, donde hay, bueno, muy se puede bien. ver dónde está esta. Ok, sí. Ok. Abajo tenemos Sudáfrica y la frontera arriba de Sudáfrica es con Zimbabue, que era Rodesia fina 1980. En abril 1980, Zimbabue tomó la independencia y con un nuevo gobernante.
Y si vas más arriba, hay Zambia, y arriba de Zambia es el Congo, el DRC, Democracia República de Congo. Y puedes ver que de Rhodesia, de Zimbabue al Congo, es lejos. Puede ser un día y medio en coche, en el carro. Y en estos días, cuando habían muchos sefaradim allá, puede ser 2 días en el carro. Porque los caminos no estaban con asfalto, no tenían esto en estos días. Bueno, ahora aquí sabemos dónde es Zimbabue, Rhodesia y dónde está el Congo. Los primeros sefaradim vinieron primeramente de Rhodes, la isla de Rhodes, y de Turquía. Exactamente, no sé, puede ser 80% vinieron de Rhodes y puede ser 15%, 20% de Turquía. Mi padre nació en Estambul y cuando tenía, yo no sé, 16, se fue como mancebo a Rhodes por 5, 6, 7 años y vino a Rhodesia 1922, 23, más o menos. Y la historia allá era porque durante la Primera Guerra Mundial no había mucha labor en Europa, ni en Rhodes, en Grecia. Los sefaradim empezaron a venir de 1910, 1915, la mayoría vinieron en los 30, de 30 fin a 39. 39 era la guerra segunda mundial. La mayoría vinieron entre 1930 y 39. Y la misma cosa con el Congo. Y no era fácil en nuestros días porque deben de venir en vapor fin a Cape Town. Y de Cape Town tomaron el tren y vinieron a Rhodesia y después al Congo, muy lejos, con los baúles y todo. Porque había mucho, como estábamos hablando antes, vinieron y ganaron dinero, ganaron paras, y después de cuántos años volvieron a Rhodes o en Turquía para tomar novias, porque no había mujeres blancas en estos días en Rhodesia y en el Congo. Laboraron, ganaron paras, volvieron, tomaron novias y vinieron atrás a Rhodesia y se casaron, puede ser en Rhodesia o en Rhodes. Mi madre vino de Rhodes en 1939. Mi madre y mi padre se desposaron en París, y se casaron en un chico ciudad, no es en ciudad, se llama Gatuma. Puede ser, en estos días habían 50, no, 500 personas allá. Y no había mismo un rabino. Right. Y durante la guerra y en los 50 habían en Rhodesia, Zimbabue, más o menos 1.800, casi 2.000 personas. Y la misma cosa en el Congo. El problema es que, porque era una colonia inglés, hablamos todo el tiempo
en inglés. Ok, en casa, mi nona, ella hablaba solo latino y griego y un poco de italiano. Ma en la casa hablamos en latino, ma afuera de la casa, nada. Hablamos solo en inglés. Nuestros parientes hablaban con sus amigos en latino. Estamos hablando 50, 60, 50 años antes. Cuando había la independencia en el Congo, 1960-61, cuando había muchos problemas allá, políticas, y los pretos en el Congo estaban matando los blancos y los pretos también. Muchos del Congo fueron o mandaron los mujeres y las criaturas afuera. Y después de cuántos años, mismo los hombres salieron de allá. Ahora en el Congo, yo no sé, puede ser Maurice Turiel, nos puede decir, pienso que puede ser, hay 25, 30 familias, yo no sé. Muchos fueron a Bélgica, y los otros, muchos sí fueron a Israel, Bélgica, Canadá. La mayoría de los que vinieron a Cape Town. ¿Y cuántos otros vinieron a Johannesburg? La mayoría sí fueron a Cape Town. En fin, ahora hay una gran comunidad en Cape Town de Sephardim, de Congo y de Rhodesia también. Los blancos empezaron a salir de Rhodesia. La independencia en Zimbabue era 1980, abril. Todos no fueron inmediatamente. Muchos vinieron solo en los 90s. Y ahora están aquí. Antes de esto, no habían sefaradim en Sudáfrica, solo en Rhodesia y el Congo. Habían cuántas familias, nada, puede ser 10, yo no sé, puede ser 20 familias, no habían sefaradim. Ahora tenemos, gracias a Dios, tenemos comunidades aquí, con la Quilá, con los rabinos, y tenemos las tradiciones y los canticas en la sinagoga de Rhodes. La misma cosa, cuando todos hablamos juntos en inglés. Es por esto que vamos el mes próximo, en enero, vamos a empezar a tener una noche latino. La regla es, no puedes hablar nada solo latino. Si no sabes la palabra en latino, puedes demandar, yo no sé la palabra en latino, me puedes decir te voy a decir la palabra en inglés. Y puede ser entre nosotros, uno de las personas allá van a saber. Y vamos a tomar, una amiga mía me dijo, bueno, es una muy buena idea. Yo voy a venir con mi libro, Los Dichos de Johá. Y vamos a hablar, vamos a beber, vamos a comer las comidas nuestras, borrecas, pasteles, whatever. Y todos, yo hablé con, puede ser 20 personas, y todos me dijeron una idea muy bien, muy buena. Y ¿por qué no hacemos esto antes? Es un grande problema con los sefaradim
en estos países donde hablamos inglés. Y también muchos sefardim se casaron con Ashkenazim. Y en casa no hablaron ladino. Y los chicos no sintieron, no saben. Eso es el problema. Puede ser, hablamos ahora, cuando vamos a ver estos tardes ladinos o noches ladinos, las cosas van a empezar. Yo no sé, Carlos, si queréis preguntar a Maurice Turiel, pienso que él te puede decir más de los sefardim del Congo. Ok, donc si Maurice Turiel quiere ajustar alguna cosa de esto que hemos explicado Maurice sobre los sefaradim en el Congo, ahora es un buen momento, pienso. Si puedo hablar, sí. ¿Me estás sintiendo? Sí. Doctor Carlos, buenas noches. Doctor Carlos, en el Congo había, toda la comunidad era al sur, a Elisabethville, al sur del Congo. Es para esto que cuando se fueron en 1960 del Congo, se fueron a la Rhodesia. Los que estaban al norte, como mis parientes y vosotros, había poca gente al norte. Nosotros fuimos a la Bélgica y después, cuando tornamos al Congo, ahora fuimos a Cape Town, al sur, a Sudáfrica. Ahora, la comunidad de Elisabethville, hay solo un Gillo. Hay un Gillo que se queda ahí y él tiene una banca. Todos los otros Gillos se fueron de aquí y de ahí. La comunidad de Leopoldville, que era la capital del Congo, que ahora se llama Kinshasa, todos se fueron ahí. Hay unas 30 personas que son ahí, Gillos, a Kinshasa. Tienen una quila ahí que hicimos para los sefaradim, que costó una fortuna. Y como hay solo 4 sefaradim que quedaron a Kinshasa, los Lubavitch vinieron y la tomaron todo y metieron un rabino ahí también. El presidente Aslam Pia, es sefarad, Aslam es sefarad. Y es representante del Estado de Israel, honorary consul general de Israel, se llama, de Aslam. Es todo lo que queda de Gillos en el Congo. Todos se fueron. Ahora, yo vine al sur, al Cape Town, laboré un poco al Cape Town, después me fui a Johannesburg, y ahí empezamos una quila sefarad a la muestra en julio 1965 empezamos. Ahora tengo, para 25 años laboré para la quila, ahora tienen una quila que es maravillosa a Johannesburg, con rabino Lubavitch, Malian, hicimos las canticas a la muestra. Es muy bravo hombre. Yeah. Y había mucha gente ahí. Ahora, picado, la gente está haciéndose viejos. Hay unos que no pueden venir, hay unos que se murieron. Yo me fui de ahí, ahora vivo en Israel, ahora vine yo a vivir aquí en Israel. Y yo también me casé con una ashkenazia hace 55 años, ahora no puedo hablar español a casa. Ese es el pecado. Hablaba el español con mis parientes. A casa, al norte, porque nosotros éramos al norte del Congo, mis parientes hablaban siempre español, el ladino, entre ellos. Me ambicía yo a hablar el ladino cuando fuimos a visitar la familia en América, porque yo no hablaba el inglés, ellos no hablaban en francés, ahora me ambicía a hablar el ladino, así pude hablar con todos ellos. Es para esto que ahora yo hablo el ladino, y la quila de Johannesburg traje todos los libros sefaradim de Seattle, porque son todos libros sefaradim de Rhodes, Sí. porque a la façon muestra. Es esto todo que mi papá se fue de Rhodes cuando era
en 1920-25, no sé cuánto, siano con vapor di Rodis a Genoa, di Genoa siano a Beira in Mozambique, e di Beira trovavano il treno, uno siano al sud, alla Rhodesia, come Maurice Fresco, otro sia derecho al Congo, a Elisabethville, y ahí los sefaradim, la chica comunidad sefaradim, sabían que esta gente arribaba, se metían a la frontera con paras y daban las paras a la gente para mostrar que cuando debían de pasar a la inmigración, estaban mostrando que tenían paras. Allora los dejaban entrar nel Congo. Es así que los sefaradim se fueron en el Congo. Allora, cuando estaban buscando lavoro, como mi papá, cuando arrivò ahí, gli dieron un lavoro ahí, en un lugar donde andician con una piroga, porque no había tren, no había nada en estos días. Andiciara por el huerco. Andiciara por el huerco, como lo estás diciendo, with the devil shaved. Andiciara por el huerco. Scusa, doctor López. Andiciara por el huerco y un poquitico más. Y un poco más también. Allora, mis parientes, mi mamá vino di Cairo con la mamá, porque su padre se murió. Allora vino al Congo y como no había paradas al Congo, mi mamá y su hermano fueron al orfanato de la ciudad de Cape Town. Es ahí que crecieron y pues retornaron al Congo. Y mi mamá empezó a laborar al Congo para ayudar a mi gran mamá, la nonna mía. Y allora se casó con mi papá en 1941. Yo nací en 1944. Y allora es así que laboraban en Gentus, papá y mamá, y después fuimos al norte. Y es ahí que la última vez que fuimos ahí era en 1964, cuando sorry, just close the door, please. Cuando los rebeldes vinieron a la ciudad, tomaron a mi papá como prisionero ahí para 4 meses. Tomaron todos los blancos prisioneros, y había 600 blancos en la ciudad, prisioneros ahí. Tomó 4 meses para los mexicanos y los americanos para venir a liberar todos los blancos. Y allora es ahora que se fue mi papá del Congo en 1965 y ahora vino a la ciudad de Cape Town para laborar ahí. Esto es la historia nuestra. Es pecado que pedimos esta comunidad, porque teníamos hermosa, donde morábamos nosotros hasta el nivel que era ¿cómo se llama? Una piccola ciudad, una chica ciudad, muy chica ciudad. Teníamos unos 15 gigios, es todo lo que había ahí. Mi papá con el descansado de Michael Sidis hacían el servicio. Michael Sidis fue al colegio rabínico de Rodis. Mi papá fue al École Universelle Israélite de Rodis. Allora, sabían los dos hacer el servicio, hacían todos los dos los servicios. Cuando la gente venía, si no venían, no había ni alguien, teníamos ya que Sefer Torah, teníamos. La chica, era una chica ciudad. Esta es la historia nuestra. Merci mucho, caro Maurice Turiel, por toda esta información. Más y más hablamos, más me asavento que hay un carácter de gente que son familia y que tienen un origen común. Y pienso que es un buen momento para mostrar, si vas a querer, cara Liliana, la lista de alcunias que nos envió Maurice Fresco. Y ya puede ser que Maurice Turiel y Maurice Fresco pueden hablar un poquitico de las alcunias de los chidios en Sudáfrica. Con placer, con placer. Ok. Esos son los nombres, la mayoría de Sefarad. Y había 5 o 6 nombres allá, Ashkenazíos,
Ashkenazíes, ellos casaron tomaron mujeres sefarad y no fueron al Kila de los Ashkenazim, vinieron a la Kila nuestra. Y una otra cosa, Moshe, que no estábamos hablando, 90% de los sefardim que vinieron de Turquía, de Rodis, tenían pasaportes italianos, porque Rodis era italiano de 1912. No, sí, fino a 1945. 47. Sí. So, mismo ahora, yo tengo pasaporte y la mayoría de los sefardim aquí ahora tienen pasaportes italianos, y mismo que no hablamos italiano. Yo hablo italiano, carísimo. Mauricio, Turiel habla italiano perfecto. Todos los genitores hablaron inglés, francés, ladino, griego. Había algunos que hablaron en turco. Sí, hablaron 5 o 6 lenguas. De esto, Fresco, de esto te quería demandar, o vos quería demandar exactamente, porque dijiste que hoy en día no es colay del todo hablar en latino en Sudáfrica, para amor de que mucha gente habla solamente en inglés. Y vos quería demandar, en Sudáfrica hay muchas lenguas, y muchas son oficiales, por ejemplo, Afrikaans, Ndebele, Pedi, Sotho, Zulu, todo esto. Y vos quería demandar qué modo de influencia hay entre estas lenguas y el latino, o si hay influencia del todo. No hay nada. Son todas lenguas de los africanos y un poco de blancos, y el inglés es de Inglaterra. No hay nada que es lo mismo que la lengua nuestra. La lengua nuestra es la misma que el castellano. Basta. Sí, hay palabras de Turquía, francés, un poco de italiano. Sí. Por ejemplo, mismo hoy, cuando hablamos en inglés, the belt, decimos el kushak. Kushak no es nombre de España, kushak es una palabra de Turquía. Y cuando dijeron, voy a ir al Charshi, voy a ir a la ciudad, porque la Charshi es un nombre turco, going to the market. No, y también, yo no sé la palabra en español, chadir. La lluvia está viniendo, toma el chadir. Paraguas en español, sí. Sí. En el Congo era por ejemplo, tomábamos nombres franceses y los hacíamos español. Como decían, en Rhodesia decían, vamos a draviar. Nosotros decíamos, vamos a conducir. Sí. Era diferente. Era la misma cosa, pero era diferente. Sí. Es para eso que nos hablamos entre nosotros, sí, podemos decir una cosa cuando queremos que la gente lo sienta, una cosa así, hablamos que está riendo ahí. Es así que somos. Cuando empecé la Kila muestra, por ejemplo, Maurice Fresco, el video como empezamos la Kila muestra a Johannesburg, que ahora es maravilla. Tenemos ahí nombres de la gente que fueron matados a Rodis. Tenemos ahí la gente que venía, que hablaba. Entre nosotros hablábamos el latino. En la Kila no podíamos hablar el latino porque había mucha gente que no hablaba el latino. Hay mucha gente que mismo mis hijos, no saben lo que es el latino, porque ellos aquí hablan el hebreo y el inglés. No hablan el latino, no hablan ni aquí el francés.
Ajá. ¿Qué cara de gente sefaratí no hablan el latino en Sudáfrica? De gente que son sefaratim de origen, pero no hablan el... Se hay gente que son sefaradim, hijos nuestros, hijos, el hijo de Maurice, los hijos nuestros, nosotros no hablábamos el latino a casa. No hablan. Ningunos hablan el español, el latino a casa. Todos hablábamos el inglés o el francés. Sí. Nosotros del Congo, cuando mis parientes empezaron, me hablaban en francés. Yo estudié todo en francés. Maurice Fresco estudió todo en inglés. Ahora, es así que la lengua se fue. Ahora, nosotros hablamos el latino, sí, porque si no vamos a perder la lengua. Después de nosotros, no hay ningún sitio para pisar la lengua. Sí. Es para esto, es esto el pecado. Estoy viendo que Veronique Soriano ya no está aquí. Saludos de Dallas. Veronique Soriano, su hermano era León, un grande amigo nuestro. León Soriano se murió valorosamente el año pasado. Él hablaba el español como nosotros, León. Es así que no era fácil de hablar entre nosotros, pero cuando éramos solos entre nosotros, como fuimos a Rhodes en 2014 para la reunión de 75 años que tomaron todos los GGOs de Rhodes, fuimos ahí 450 personas, encontré ahí amigos que no vi de 50 años. Hablábamos todos en español, cuando nos sentimos todos para tomar el café en una burreca, comer un poco de xarope. Era comida nuestra. A veces para eso nos metimos a hablar en latino. Si no, ellos hablaban en francés, nosotros hablábamos en francés también, los rhodesianos hablaban en inglés, no había, estábamos los mismos. Maurice Fresco, ¿quieres ajustar algo a lo que hemos dicho, Maurice Souret? Sí, quería cuando estabas hablando, Moshe, me acordé de una cosa, me olvidé ahora. Sí, esto es cosa muy interesante. Cuando fuimos a Rhodes era 214. 2014, sí. 2014. Sí. Era la 60 aniversario. No, 75 aniversario de la deportación de los GGOs de Rhodes. Sí. La misma cosa. La mayoría de las personas eran de nuestra generación. No había muchos jóvenes, ¿cómo se dice? Que estaban más jóvenes. Una cosa también muy interesante. Ahora están empezando muchos de los nietos de mis amigos. Cuando tienen bar mitzvah o bat mitzvah, lo hacen en el Kila en Rhodes. Sí. Wow. Yo sé que muchos también de América vienen a Rhodes para hacer el bar mitzvah, para no olvidar que esto es donde vinieron sus parientes. Y en una cosa, Sí, no sé qué rabino tenían a la Rhodesia, porque tenían rabino también. Nosotros a Elizabethville, al sur, teníamos rabino para todo el año, Moisés Levi. Lui vino del Colegio Rabínico de Rhodes, Moisés Levi, en 1940, unas cosas, antes de 40 mismo vino. Era muy bueno porque este rabino conocía todas las familias de Rhodes y conocía también cómo hacer el servicio a la façon nuestra, cómo hacemos nosotros el servicio. Es esto que era muy importante. Yo fui para la bar mitzvah porque nosotros no teníamos rabino acá, donde morábamos. Mi papá me mandó a Elizabethville a enviarme a Meldar,
el hebreo, al menos humildad el hebreo. Ahora, cuando fue para pasar el examen para decir que ahora puedo hacer la bar mitzvah mía, me invitó a humildad el rabino Moshe Levi, humildad, después me dijo, traducción, dice, oh, alors mi vava estaba conmigo, porque yo ia sempre a de mi vava para vacanza, mi vava le dizia, Moshe, esto es mi nieto, si tienes, dice o Pichi, sí, vale, con placer, la bar mitzvah será esta semana, con placer, basta. Porque Luis sabía que nosotros, yo habitaba al norte, no había rabino, no había ninguno para avisarme a meldar, a escribir el hebreo. Y mismo latino, sorry, si voy a interrumpir, perdóname, pero esta es la cosa, todo, nosotros decíamos, todo es para el oído, no estudiamos nunca a escribir latino o meldar en latino, no, todo es por el oído. Es por esto que no es que estamos olvidando. Sí, cuando lo meldas en caracteres latinos o también en Rashi. No. Mi papá escribía todo en Rashi. Él sabía cómo escribirlo todo en Rashi. Tengo libros aquí que dijo cuando se murió mi papá. Tengo los libros aquí, las historias de las guerras de hebreo y todo escrito en Rashi. Yo no puedo olvidarlo. Tengo los libros aquí, los tengo. Y ellos tenían el libro para ir a Aquila, eran libros que vinieron de Viena, de 1880, que estaban de Viena, de Austria. Con estos libros que teníamos, que tenían ellos. Vosotros tengo ahora, porque trouxe a Johannesburg, los libros, como Moshe iba a decir, libros de Seattle, todo de Rhodes, todo. Es para eso que es un pecado que no hay más esta grande comunidad que continúa a hablar el latino. Ese es el pecado. Y aquí como hoy, tuve una persona que era al hospital, la traje a casa, Maurice la conoce, Mati Hazan. Sí. Sefaradía 100%. Sefaradía 100%. Fui a buscarla y la traje a casa. Estábamos hablando en latino, los dos. Okay. Su marido y él también, cuando estábamos juntos, nos hablamos en latino. Sí. Lui también nació en Egipto. Ella es de aquí, de Israel, pero los parientes hablaban solo en latino, les parece que nos hablamos en latino. Pero no hay comunidad más, no hay comunidad sefaradí. Esto es un factor interesante. Cuando decís que no hay comunidad física, mi demanda es, en desparte de estas topaduras y tadradas que hicisteis y ande vos topates de nuevo y hablates el latino y así, ¿qué métodos desvelopates para estar en contacto en culaneando el latino? ¿Hicisteis algún modo de lista de mail o de media social o de grupo para estar en contacto en latino? ¿O son solamente estas tadradas que vos dan la chance de practicar el latino? Solo una noche al mes que vamos a hacer noche latino. Y vamos a ver, puede ser si pienso que vamos a tener mucho suceso con esto, y puede ser, lo vamos a hacer 2 veces al mes, no sé. Pero la misma cosa. Yo sé que si tenemos 20, 25 personas que hablan latino, vamos a tener también, Moshe, puede ser 5 o 6 o 10 personas que van a venir, que entienden todo, pero no hablan. Nuestra amigo Gerald Menashe
Gerald es sefaradí 200% y no habla. Con su papá yo hablaba el ladino, con su papá. Ah, sí, su papá, Gad. Con Bención Mizrahi, su tío, Sí. yo, el tío de Maurice Fresco, yo le hablaba solo en ladino, nos hablábamos Ok. siempre en ladino. Con toda esta gente que se fueron ahora, nosotros hablábamos en ladino, ahora no hay ninguno con quien hablar en ladino. Y sé que hay gente que habla en ladino aquí, en Israel, ma non sanno tu parlos, es para esto el problema. Cuando veo gente que habla en español, me meto a hablar en ladino, ahora me dice, usted habla español y el español. Y digo, no, yo hablo en ladino. ¿Me entienden? En Pichín, ¿me entienden? Ah, sí. Señor Turiel, Liliana, bienveniste aquí. Vos vamos a dar contacto con la gente en Israel que la hay y muchas actividades para que usted pueda hablar en ladino con otras personas. Si me puede dar el número de teléfono, con placer, por Con favor. grande placer, lo meteremos en contacto con las gentes que van a estar salidas de conocerlo, seguro. Gracias, muchas gracias. Ahora quiere mi número de teléfono. Ya vamos a estar en contacto Va bien. con usted, le vamos a dar todo lo que podamos conseguir, teléfonos, mails, direcciones, todo. Bien, gracias, muchas gracias. Perdón, Carlos, quería decir una cosa. Maurice, sí. Es importante. En primero, Maurice está en Sudáfrica, Maurice Fresco, y Maurice Turiel está en Israel. Así que son, Maurice Fresco está hablando de una reunión en presencia de 20-25 personas en Sudáfrica que se van a empezar a reunir para hablar en judeo-español, en ladino. Así que esto es una cosa muy valiosa, Maurice. Sí, una cosa que hacemos. Estábamos hablando, Maurice, Pasha, con... sí, dime. Me llaman todos Pasha, no sé de qué, me llaman Pasha. En Johannesburgo, Maurice Turiel, todos lo llaman Pasha. Él es el Pasha. Mashallah. Ahora y mismo a mí, Karen Gerson me llama Pasha, aunque... No Pashariku, Pasha. Vos quería demandar. Nunca no tengo sentido de un sefaradí a otro sefaradí que se llaman todo el tiempo Moshe. Aquí lo sentí, que Maurice Fresco llamó a Maurice Turiel Moshe, o como sí, Moshe. Moshe, Moshiko. Ajá. Como nombre genérico para cualquier, para uno que es. Si aquí estoy probando de tener lo que me han visitado de sefaradí para nosotros, como viernes a la noche, cuando hago las bendiciones, empiezo siempre a cantar bendigamos al Altísimo. Yo lo canto siempre, cada viernes a la noche lo canto. Hoy, después, digo la Birkat Amazon, sin decir Shira Malot. Eso es para los Ashkenazim, Shira Malot. Yo no, yo digo bendigamos. Abordando el sujeto de las topaduras en Sudáfrica, Maurice, te quería demandar la del cabo vez que hablamos y tenemos un film que hicimos en YouTube, donde me contaste también esto de las tadradas que querías hacer y todo esto. Y me dijiste que ibas a empezar en noviembre y te quería demandar de qué no fue posible hacerlo. ¿Tiene algo que ver con el Omicron y todo esto que está afectando en Sudáfrica o hay alguna otra razón? Yo no comprendí cuál me estás demandando. Sí, digo que la del cabo vez que nos topimos en YouTube y hablamos para Ladino 21, sí. Me dijiste que ibas a hacer las topaduras desde noviembre de este año. Sí, ahora, okay. Sí. Ahora es bueno, hablé con los mujeres y ellos me dijeron, Maurice, no lo haces ahora porque es el fin del año,
todos están yendo en vacaciones y van, también la Quila está cerrada final el 15 de enero. El rabino no está aquí y todo está cerrado. Y una cosa que pensamos era que una vez en mi casa, la mes próxima en la casa de un otro, también las mujeres me dijeron, no, es muy difícil. Hazlo en el Quila, es más fácil porque tenemos el cocina allá que es kasher. No hay muchos de vuestros que somos kasher, pero al menos tenemos la cocina allá. Las mujeres pueden, todo va a estar pronto. Y tienen razón. Y, ¿cómo se dice? Nos va a dar más tiempo por organizar todo. Bueno, si no era muy presto, puede ser, no vamos a tener el suceso que queremos. Seguro. Te quería demandar, la gente que van a estar en las topaturas, ¿sos todos de la misma generación o hay también algún plano para meter a mancebas que van a ocupar la lengua? Más o menos la misma generación. Hay 2 o 3, 4 puede ser más joven que van a venir. Y Moshe, estábamos hablando y yo estaba diciendo a Carlos y Liliana y Marcelo que tenemos, yo no sé, puede ser que Isaac está mirando, yo no sé, François Martinelli, Isaac Cohen. Maurice te puede decir, Carlos y Liliana, cómo él canta y toca, es profesional. Mismo había gente que tenían bodas en Bruselas, en Bélgica, y lo tomaron de aquí en el avión, en el aeropuerto, ¿cómo se dice? El avión a Bruselas para jugar por la boda y después volvió. No una vez, muchas veces. Él tocaba con su grupo en los más mayores nightclubs en Sudáfrica. Malheureusamente, no tenemos nightclubs en Sina. Esto terminó. Él tiene, estábamos hablando, Maurice, que 3 semanas, o puede ser un mes antes, estuve hablando con François, con Isaac. Y me dijo, él compuso, yo no sé, esto es la palabra, composed, una canción para su madre y para su padre. Y empezó a cantar estos canticas sobre el teléfono. Me dio mucha alegría, la melodía era maravillosa. En las palabras, los palabras, estuve llorando. Yo dije, tú debes de enregistrar estos números y puede ser uno de estos días podemos convencer a Isaac, a François, de cantarlos, puede ser vivo en este programa en Contras. Yo estoy hablando con otro amigo mío que tiene un estudio en Cape Town para enregistrar estos canciones. Isaquito vino a cantar para la boda de mi hija y la boda de mi hijo. Yo no sabía. Sí, siempre vino a cantar. Él toda la música y cantaba para nosotros. Porque así podía decir para la Birkat Amazon, bendigamos, al menos a la muestra.
¿Y vos acordás del sujeto de las canticas o mismo del título de alguna de las canticas que vos cantó, Isaac? No comprendí. ¿Cuál dijiste, El Carlos? cabriti me lo compró mi padre. Dos Lebanim. Por dos. Dimándalo a Isaquito. Dimándalo a Isaquito. Lui lo puede cantar. No. Canta en inglés. No, lo canta, lo puede cantar en español también. Lo canta muy bien. Sí. Ahora, si tiene un nombre para la orquesta, Jean-François Martinelli, que es cuando queremos hablar nosotros, Moshe y yo, y decimos, Isaac, así esto, Isaac, no es Jean-François Martinelli. Jean-François Martinelli. Esto es para nombres Donc para Jean-François es Isaac y Moshe es Maurice. Maurice no es Maurice solamente, mas es Maurice Turiel y Maurice Fresco. ¿Y conoces algún cantadero o cantadera más en Sudáfrica que canta en latino o sobre sujetos sefaradí? No, yo no pienso, no. No. Fui a sentir aquí a Netanya, fue a sentir una de mañana, tenían al teatro, tenían una cantadera que se metió a cantar en español y latino. Ma solo que cantó solo 4 canciones en latino y el resto todo era en hebreo. Es esto el pecado. Y es por esto que François debe de hacer esto. ¿Ya? Yo lo voy a hacer. Creo que sí. Moshe, ¿te recuerdas de Silvia Al-Hadef? Shalom de parte de todos desde Ashdod, Israel. Yo nací en el Congo. Silvia Al-Hadef estuvo en Zimbabue. No. En Harare. No, Silvia Al-Hadef, no. Okay. Y Nathan Hasson. Hay alcuna Al-Hadef en Sudáfrica de origen Rhodesli, ¿no? Como dijo también Marcelo antes de la topadura. Sí. Hay gente de Rhodes. Los papás eran de Rhodes. Gerald Menashe, su papá Gad, era de Rhodes. Kimi Mizrahi, su papá Bension, era de Rhodes. Kimi está aquí, puede ver, está en este programa. Está en este programa, Kimi. Hay mucha gente, estoy viendo aquí que hay aquí al lado que mora al lado de nosotros, Nathan Shalom. Él también es del Congo, porque nos abrimos en español cuando nos vimos hace un mes de esto. Hay Maurice Habib, el hermano de Isaac Habib. Lui vino aquí a cubrir a casa mía hace 2 días. Nos vemos de vez em quando de uno del otro. Es explicado que no hay centro cultural para nosotros. Yeah. A los dos Moshe les quiero demandar, quiere decir que la mayoría de la comunidad que se formó en Sudáfrica, en el Congo, en Zimbabue, en Cape Town, eran fluidos por la Segunda Guerra Mundial, por el nazismo y arribados a Sudáfrica, ¿no es esto? Que algunos dijo Maurice Fresco que eran de la Turquía, a la mayoría por lo que estamos sintiendo eran familias de Rhodes. Puede ser unas 800 personas arribaron en estos días de Rhodes huyendo del antisemitismo, ¿no? 1.600 fueron tomados para los hermanos y fueron matados. Los mataron. Y no sé si sabéis vosotros o no, de qué estas familias, en especial de Rhodes, escogieron Sudáfrica para ir. ¿Había alguno ya ahí laborando? ¿Había algunas familias ya instaladas que podían, como decían, ayudar a llamar a esta gente a venir a formar una comunidad? Esto es como si empezó. Había 2 o 3 Al-Hadef,
Yo sé que la familia Al-Hadef vinieron 1908. Tenían un negocio allá donde vendieron cosas y hicieron paras y después trajeron sus hermanos, hermanas, sus parientes, y ellos vinieron a laborar, ganaron paras, volvieron o mandaron los paras para traer muchos. Son muchos. ¿Por qué habían en el Congo y Rodesia si fueron allá? Muchos si fueron como mi tío León Menaché, si fue a Buenos Aires. Claro. Muchos fueron a América. Otros fueron a, yo no sé, los que vinieron en África, solo los de dos países. Vinieron a Rodesia, Zimbabue y el Congo. Y después de 1958, cuando Nasser era mandando todos los judíos de Egipto, teníamos 5, no más, 10, 15 familias que vinieron de Egipto. Perdón, Carlos, que tengo alguna demanda y después vamos a meldar. Tenemos muchos mensajes muy interesantes. Como dijeron antes, hay mucha gente hoy en nuestro encuentro que nació en Sudáfrica o que moró y está en otros lugares y hay unas cosas muy interesantes. Ama, quería demandar solamente yo por mi dar cabo demanda, si ¿de qué laboraban los judíos ahí? ¿Tenían algunos labores especial? En especial, ¿laboraban lo mismo que laboraban en Rodas? ¿Tomaron nuevos laboros? Y si laboraban de qué, por ejemplo. Porque había en estos días el Congo y Rodesia están, y mismo hoy, estaban muy ricos con minerales. Había oro, diamantes, chrome, ¿cómo se dice? Chrome. Muchos minerales, y había muchas minas. Los sefaradim tomaron, como se llama en inglés, a concession store, un magazine, o una tienda, un magazine, al lado del mina, y ¿cómo se dice? Sold, ¿cómo se dice sold? ¿Vendieron? El sel. ¿Vendieron? Vender. Y vendieron sal. Blanquetas, salt, cosas por los pretos que laboran allá. Esto es como empezaron. Y muchos hicieron mucho. Y ellos, como Boaz Menashe y muchos otros, cuando escaparon, estaban muy ricos, porque eran negocios donde pagaron cash, paras. No había crédito. Y mi padre me dijo cuando él vino a Rodesia y se fue a laborar por el padre de Bobby Bennett, Moshe. Abner. Sí, él tenía 5 o 6 magazines en 5 o 6 minas. Y estos eran eran mancebos. Mi padre tenía, puede ser, 23, yo no sé, 23, 22, 24. Ellas laboraron todo el día en el magazine vendiendo, y en la noche si estaban durmiendo on the counter, como se dice, Adentro del magazine dormían todos. Claro. No se iba a la casa. Y en estos días había muchos animales, había culebros, leones, y no, en los 20 no habían toaletes, como se dice, toaletes.
Sí. Y ves, esto es como se llama en Rhodesia PK, Picking Kaya. Había 50 metros del magazine, había un a hole in the ground. ¿Cómo se dice? Buraco en la tierra. Un buraco en la tierra. Sí. Sí. Esto era el baño. Era muy merci duro. mucho. Merci mucho, Caro Maurice, y también Pues quiero decir una cosa sola, por favor. En 1940, el gobierno mexicano recibió noticias que los italianos eran con los alemanes contra los mexicanos. Ahora vinieron a Elizabethville y tomaron todos los judíos de Elizabethville y los metieron en un campo. Los tiraron ahí. Los hombres solo. Porque eran italianos. Eran italianos, porque eran todos italianos. Ahora, el rabino, y él también, no sé si lo metieron adentro. ¿Quién es que fue a liberarlos? El capo prete, el archbishop del Congo fue con el gobierno y les dijo, esos son judíos, esos no son italianos. Debes de liberarlos. Después de 2 semanas, el gobierno dijo, va a ver si son todos italianos, pero judíos, los vamos a liberar. Y los dijeron. Mi papá era en un puesto, no había ningunos. Ahora, el administrador de la provincia vino y le dijo, señor Turiel, debo meterlo en la prisión y cerrar todo. Mi papá dijo, voy a cerrar todo. Voy a cerrar todos los negocios y voy a ir en prisión con placer, porque soy italiano para esto. Ahora, le dijo a mi papá, ¿vas a cerrar todo? Dijo, sí, porque tengo yo las llaves del negocio, no puedo dejarlo abierto así. Si me voy y lo dejo abierto, me van a robar todo. Dijo, y también las bebidas, porque había birra, había whisky, había todo que papá vendía. Ahora, estos blancos, todos los mexicanos, empezaron a tritriar, diciendo, no. Si promete usted de no dar ninguna noticias a los italianos, puede quedarse ahí abierto. Y mi papá quedó con el magazine abierto, con el negocio abierto. Mashallah. Merci mucho, Maurice, Fresco y Turiel por estas historias, por esta información que fue maravillosa y creo que ahora es un buen momento para ver si la gente que están aquí, muchos de los cuales son rodeslis o tienen familia, nos quieren hacer algunos comentarios, Liliana. Sí, merci. Tenemos rodeslis y rodesianos, de todo un poco. En primero vamos a dar algunos saludicos. De México nos mandan saludos Betty y Bárbara Estrada. Rey Jason le manda saludos a Maurice Fresco. Hasta este punto no teníamos a Maurice Turiel, Amat seguro también lo conoces. Sí. ¿Qué más tenemos? El hijo de Rey Jason está aquí en Israel. Sí. Silvia Al-Hadef, que ya la nombrasteis vosotros, dice Shalom de mi parte a todos desde Ashdod en Israel. Yo nací en el Congo y estuve 1 año en Zambia antes de venir a Israel y mis parientes nacieron en Rhodes. Claro que sí, ya conocemos, muy bueno. Que tenemos a Stella Hanan Cohen, que dice muchos saludos desde Zimbabue, a Maurice. Ella tiene un libro maravilloso de guisado sefaradí que es gustoso solamente de mirar. También de gustar las comidas, además las fotografías de este libro son una maravilla. Tenemos de Hannah Pressman, una joven doctora que nos saluda desde Seattle. Jenny Lanery dice, buenos días Maurice, yo soy también de Fresco, familia venida de Estambul en los años 1919 a París, donde nació. Todo bueno que tengas. Bernie Franco dice, Maurice, bravo Pasha, será interesante de decir que nuestros parientes hablaron muchas otras lenguas, que ya lo dijo también Carlos mientras hablábamos.
Veronique Soriano, que nos dice saludos, buenos días a todos, saludos de Dallas. Es la hermana de León Soriano, del descansado de León Soriano, que era muy bravo hombre. Sí. Arnold Garber dice a Maurice Turiel, ¿cómo estás? Sí. Me acuerdo de que tú y yo hablamos en castellano ladino. Ya, Sí. Johannesburg, íbamos todos los dos a la misma Keilah, a Ashkenazia, y éramos los dos que hablábamos español juntos. Rachel Amado Borni, que está en Dallas, nos manda saludos y dice, muy interesante programa, quería demandar si conocieron a Rabino Moisés Levi. Sí, hablé de Moisés Levi ahora. Ya, Sí. Rabino. Saludos de Arnold Garber desde Jerusalén. Sí. Emma Martinel nos dice, son testimonios interesantísimos, muchas gracias. También tenemos mensajes y saludos de YouTube y de Facebook, de Adrián Toro Quintero, de Adi Sousa, de Lía Otán. Qué interesante. Miriam de México dice, buenos días y buena semana a todos. Qué hermosa manera de acabar el año. Que el Dios nos llegue a compartir muchos encuentros más. Y demanda, Maurice, ¿tú sos pariente del Mauricio Fresco, autor del libro Un Mundo Curioso? Yo me di en mi chiquez en los años 60 en México y me plació mucho. Nunca lo olvidé. Yo no sentí con lo dijiste. Ella viene de México. Ella es de México, amameldó en los años 60, 1960, un libro que se llamaba Un Mundo Curioso y el autor se llamaba Mauricio Fresco. No era. Yo era músico tocando la batería en estos días. Ah, mira, esto no nos contaste. Sí. Por 6 años, yo vine de Rhodesia con un grupo, tocamos aquí en Sudáfrica por 2 años, fuimos a Inglaterra por 6 meses, después fuimos a Alemania por 3 meses, y volvimos a Inglaterra por 6 meses, y después fuimos a tocar en Australia, teníamos un contrato por 3 meses, y estuvimos en Australia por 3 años. Y después volvimos, fue a Rhodesia, y yo vine aquí en 1970 y estaba la misma cosa, estoy agente de música y yo meto los músicos en hoteles y en los barcos, ships, cruise liners. Ah, bravo. Esto es mi músico. Eso es tu hecho. Mi hecho. Emma Martinelli demanda algo interesante. No sé si vosotros podéis responder a esta demanda. Emma Martinelli Gifre demanda si tenés algún conocimiento de la presencia de sefardíes en Senegal, en Camerún, es decir, en las ex colonias francesas del Atlántico. No, yo no sé nada de esto. No pienso que había sefaradí allá. Yo no sé. Que no sabes. No está bien. Judith Cohen desde Canadá nos dice muy interesante. Veronique Soriano dice, había familias en el Combo, los Amato, que empezaron usinas de jabón. Ah, sí. Hicieron muchos paradas los Amatos, ¿no, Moshe? Mucha. Veronique pidió un hermano. Tenía un hermano, Ben. Benjamin, se murió cuando tenía 13 años, 13, 14 años a Cape Town. Bueno, vamos a escapar aquí nuestro encuentro. Merci mucho, Carlos, por traernos este sujeto. Ya vamos a tener más y más para hablar de él ahora que conocemos un poco y empecemos a tirar de la historia. Vamos a tener más y más ansias de conocer mucho más la historia de los judíos de Sudáfrica. Maurice Fresco, un placer muy, muy grande de tenerte aquí y también Maurice Turiel desde Israel. Que hemos contado vuestras historias personales, la historia en primera persona. Maravilla.
Okay, how do you say? Quiero wish, Desear, suetar. debutar un año bueno con armonía, salud buena y paz. Amén. Amén. Amén, que amén. Bravo. Bravo Salud a los buena a todos. mochitos, a los dos Salud buena a todos. mochitos. Año bueno y año nuevo también. A todos. Y gracias gracias ya de haber llamarnos también. Seguro, seguro, un grande honor, un grande placer. Esto le graciamos a Carlos, que fue su idea. Doctor Carlos, gracias. Merci. Vos vamos a tornar a partillar ahora que por la próxima semana, el próximo Al-Had, no vamos a tener encuentro. Esto es el 2 de enero, acordamos que no vamos a estar aquí. Después también sí, haceros atención que vamos a tornar el 9 de enero con nuestro encuentro en Jaquetía, con la balabaya Alicia Cisorraz de Voces de Jaquetía y su musafira Estrella Jalfón de Ventolila, y ellas dieron este título al encuentro, Dos amantes de la Jaquetía, buenas cuentas hagamos. Así que vamos a tener la oportunidad también de sentir a la lengua hermana del ladino, la Jaquetía, el 9 de enero. Como siempre, tenemos todos los programas enregistrados en video y los vas a encontrar en sfarad.com Raya TV y en nuestro canal de youtube.com Raya Sfarad también. Y podés mirar este encuentro y todos los 64 anteriores en este lugar. Si nos querés dar una ayuda, que siempre nos viene bueno para continuar más y más con los costes de los encuentros, podés ir a sfarad.com Raya Encuentros para ver el modo de hacernos llegar vuestro ayuda. Y como siempre, nos vamos a espartir. Buena semana, mos del Dios, a todos semanada buena. Y esta semana que va a venir, vos suetamos también, como dijeron los amigos Moshes aquí presentes, vos suetamos que el nuevo año 2022 venga con salud y alegrías y se escape este negro jal de la corona. Amén. Así que, Amén. bravo. Amén, amén. Así que a todos nos veremos el próximo año, que será en 2 Al-Had. Chao, chao. Sí. Buenas noches. José, chao. Chao, bueno. Tú sola candela sola que nuestra alma guiará. Cantaré.